Los saluda nuevamente Alexander Ramírez y la intención de esta presentación es poder abarcar los temas que tenemos pendientes sobre los 8 procesos que se miran en especial para grandes proyectos y al interior de la empresa. En este momento vamos a hablar de 3 procesos que tienen que ver con el escalamiento de Scrum en grandes proyectos. El primero de esos procesos es crear componentes de grandes proyectos. En este proceso es importante tener en cuenta que como estamos hablando de grandes proyectos, debemos recordar que aquí hay diferentes equipos Scrum trabajando para un mismo proyecto. De igual forma, es considerado el proyecto tan grande que pueden existir dos o más Product Owner. Entonces, en ese sentido, es importante tener en cuenta que esta definición de grande, que si bien puede depender también de la organización en la que ustedes trabajan, hará paso a la identificación del ambiente porque de alguna forma los diferentes equipos y los diferentes miembros de cada equipo compartirán actividades entre Product Backlogs de cada uno de sus equipos de desarrollo. Por lo tanto, hablamos de una identificación del ambiente en donde tenemos que mirar cuáles son los recursos, las herramientas y demás elementos, inclusive el mismo ambiente que compartirán los diferentes miembros del equipo. Para poder hacer esta identificación del ambiente se lleva a cabo la reunión de planificación del ambiente, o en inglés el Environment Plan Meeting. Algunos de esos ejemplos de ambiente incluyen, por ejemplo, las áreas de prueba y desarrollo de software, los recursos o áreas de trabajo físico o bien, límites de cada equipo Scrum. Entonces, en eso es importante tener en cuenta la definición de proyecto grande de cada una de sus empresas. Ahora, ¿quién es el responsable de realizar o crear este plan de ambiente? Justamente es el Product Owner. Vamos ahora a hablar del segundo proceso, que se llama realizar y coordinar los sprints. Recordemos nuevamente que estamos enfocados a grandes proyectos, y esto es lo que nos hace recordar la famosa llamada reunión SOS o Scrum de Scrums. Como ya lo sabemos, esta reunión se lleva a cabo justamente para coordinar los esfuerzos de diferentes equipos Scrum que tienen como norte un mismo o mejor, una misma visión de proyecto, una misma creación de producto. Entonces acá lo que hacemos es coordinar los diferentes Scrum Master para que podamos responder a los impedimentos y podamos evaluar nuestro seguimiento al interior de cada proyecto. Inclusive podemos evaluar qué afectaciones hemos tenido o impactado a otros equipos. Nuevamente, como estamos hablando de grandes proyectos, estamos asumiendo que estamos trabajando con más de 4 equipos Scrum, en donde quizá hay 3 o más Scrum Master liderando cada uno de esos equipos. En este sentido, pues habrá que definir un jefe Scrum Master para que coordine este tipo de reuniones. Análogamente a la reunión del stand-up diario, la idea es que en esta reunión de Scrum también recojamos los impedimentos, los cuales serán gestionados por el jefe Scrum Master y este tiene que dar la tarea de poderlos solucionar en el menor tiempo posible. Para poder desarrollar la sincronización de los esfuerzos en diferentes equipos, utilizamos efectivamente la reunión de Scrum de Scrums. Aquí cada equipo manda un representante que por lo general es el mismo Scrum Master y claro, también podría tener la oportunidad de que uno de los miembros del equipo de trabajo asistan a esta reunión y pues se tenga mayor detalle de los impedimentos o del avance del proyecto que se tenga. Esta reunión es importante saber que no tiene time boxing, pero debemos responder 4 preguntas en especial. ¿Cuáles son esas 4 preguntas? La primera es ¿en qué ha estado trabajando mi equipo desde la última reunión? Con esto podemos dar información de avance de nuestros resultados a la fecha. Lo segundo es ¿qué va a hacer mi equipo hasta la próxima reunión? De alguna forma preparo la mentalidad de los demás miembros para que sepan en qué estaré trabajando desde hoy hasta una siguiente ocasión. Lo tercero es muy importante. Leámosla bien. ¿Con qué contaban otros equipos que mi equipo hiciera que no se ha hecho? ¿Qué quiere decir esto? Es responder a cuáles son los elementos que yo tenía comprometido
pero que no he hecho y que los demás equipos están esperando que yo realice para que ellos puedan avanzar en sus tareas. Muy importante esta pregunta porque es la que notará de alguna forma los impedimentos que vamos a tener que resolver entre todos. Y como cuarta pregunta es, ¿qué piensa hacer nuestro equipo que pueda afectar a otros equipos? Nótese la diferencia con la pregunta anterior. Esta pregunta tiene que ver más pensando hacia adelante, es qué es lo que tengo que hacer para que ustedes sepan qué voy a desarrollar. Como estamos hablando de un Scrum de Scrum, sabemos que aquí el Product Owner en este proceso de grandes proyectos no participa. Vamos a mirar el tercer proceso, que se llama preparar el lanzamiento de grandes proyectos. Teniendo en cuenta que hay diferentes equipos desarrollando un producto común para un mismo proyecto, el proyecto es considerado grande, aquí hablamos de un sprint de preparación de lanzamiento. Este sprint de preparación solamente se hace una vez por cada lanzamiento, efectivamente, previo al lanzamiento. Además, es importante tener en cuenta que en este sprint de preparación de lanzamiento no es que se desarrollen historias de usuario, lo que se hace es mirar cómo integro los diferentes resultados de los sprints individuales que tuvieron cada uno de los equipos de trabajo del proyecto. Entonces acá yo puedo, por ejemplo, realizar pruebas exhaustivas del producto enviable. Entonces aquí yo no desarrollo historias de usuario, se supone que las historias de usuario fueron desarrolladas durante los sprints normales y tradicionales que desarrollamos en la metodología como equipo de trabajo. Este sprint de preparación es un sprint única y exclusivamente para coordinar e integrar los diferentes resultados de los sprints de los equipos individualmente, valga la reiteración. Muy bien, con esto vamos a dar paso a los 5 procesos que tienen que ver con el escalamiento de Scrum para la empresa, también enfocado a grandes proyectos. El primer proceso se llama crear componentes de programa o portafolio. Para efectos de certificación del examen, se debe tener en cuenta simplemente que en este proceso de crear componentes de programa o portafolio, lo que debemos construir a nivel de alta gerencia es la visión del programa. También tenemos que tener en cuenta el plan de comunicaciones sobre cómo va a trabajar los diferentes product owners de cada proyecto del programa. Y también debemos definir los criterios determinados del programa. Como estamos hablando de programa, a nivel de programa, aquí es importante tener en cuenta que lo que nos va a hacer definir estos criterios son las resoluciones, las normas de regulación nacional, los estatutos de cumplimiento de calidad sobre el producto de cada una de sus empresas, porque es diferente quien desarrolla carros a quien desarrolla software. Entonces, esto va relacionado con el alcance de cada una de sus empresas. El segundo proceso es revisar y actualizar el cuerpo de asesoramiento de Scrum. Vamos a revisar un poco en qué consiste este cuerpo de asesoramiento de Scrum. Lo primero es saber que este organismo, este SGB, está conformado por personas que son expertos en Scrum. De hecho, quienes trabajan en proyectos, quienes trabajan a nivel de portafolio o programa, también son delegados para que hagan parte de este órgano al interior de la empresa. Lo importante es que se defina el límite de personas que van a ser parte de este cuerpo de asesoramiento. Y digamos que lo que ellos hacen es poder canalizar todos los objetivos relacionados con la calidad, las regulaciones gubernamentales, la seguridad y otros parámetros claves de la organización. Esto, como se los dije anteriormente, depende de cada tipo de sector industrial que ustedes trabajen. Son diferentes. Por eso este SGB es particular y hace parte del ADN propio de cada una de sus empresas. ¿Cuáles son sus responsabilidades? Entonces tienen que definir lineamientos y parámetros para evaluar el valor del negocio, con base en lo que hace su empresa. Ellos también sirven como guía de trabajo para los diferentes product owners que tenemos en los diferentes proyectos. Como estamos hablando a nivel de programa, tengamos en cuenta que un programa tiene diferentes proyectos ejecutándose de manera paralela. Y tenemos que tener en cuenta que este órgano no toma decisiones, solamente sirve como guía para
usted implementar y llevar a cabo una metodología ágil, o en este caso Scrum, de la mejor forma posible. Si bien diferentes personas que desarrollan el proyecto a nivel de programa, portafolio y proyecto hacen parte de este órgano, ellos no pueden tomar decisión. Entonces tienen que quitarse la camisa y simplemente servir como un órgano que guía las mejores prácticas para que cada uno de los miembros de los equipos de trabajo, proyectos, Product Owner y Scrum Master sigan de alguna forma para poder propender el cumplimiento de la calidad a nivel global en la empresa hacia los proyectos que está desarrollando para cada uno de sus clientes. ¿Cuáles son los 6 componentes por los cuales ellos se rigen? Ellos generan guías de apoyo, brindan asesoría, dan seguimiento, pero este es opcional. Por eso es que esto a veces se confunde, entre comillas, con la PMO, hablando de metodologías tradicionales de proyecto. Ellos pueden dar seguimiento, no son autoridad, pero pueden hacer recomendaciones para encarrilar tu proyecto si está desfasado en alguna de las restricciones. También pueden hacer reporte a la alta dirección con base en el seguimiento que están haciendo y mantienen actualizado el portafolio de proyectos, y guiar las retrospectivas de proyecto también es es una actividad opcional que ellos pueden desarrollar. Antes de seguir hablando sobre estos grandes proyectos, vamos a recordar un poquito la definición de portafolio de proyectos. Entonces ya sabemos que el portafolio simplemente tiene que ver con una colección de diferentes programas y proyectos. Portafolio es lo macro de una empresa. Luego viene programa y luego viene proyectos. Entonces aquí pueden estar interrelacionados o no los proyectos y programas, pero esto es lo que me delimita a mí como empresa de lo que yo estoy construyendo o entregando al mercado. Esta simplemente es una vista de un ejemplo a nivel de portafolio en los procesos que manejamos en CCTI en la rama, o mejor en la vertical de educación. A nivel de software, tenemos una vista en donde vemos diferentes eh, entrenamientos asociados a cada uno de sus gerentes de proyecto, mirando su tamaño, su categoría, el estado. Entonces aquí podemos ver diferentes programas como por ejemplo ITIL, ISO, eh, tenemos por ejemplo implementación de CMMI. Entonces esto es una vista global a nivel de software de cómo se ve un portafolio en nuestra vertical de educación. Simplemente queremos resaltar en esta diapositiva cómo nuestro programa, por ejemplo, recopila cierta información antes de que ella vaya a ser procesada, porque digamos que desde este software es donde nos permiten, por lo menos a los directivos, saber el proceso o el estado de cada una de estas capacitaciones o entrenamientos al interior de CCTI. Muchos de ellos se llevan no solamente físicamente dentro de las instalaciones de CCTI, sino que también se imparten en las empresas. El instructor se desplaza hasta las empresas para poder realizar las sesiones de entrenamiento. Muchas empresas perciben como mayor valor entrenar a su personal durante la jornada laboral. Entonces, en ocasiones, diferentes empresas hacen una contratación para que el instructor vaya a ejemplos de 2 a 6 de la tarde o de 2 a 5 de la tarde o en horas de la mañana. Es más difícil, se ve mucho más los entrenamientos en la tarde. Esta es una vista simplemente de lo que debe generar cada responsable de proyecto cuando va a registrar su proyecto en la herramienta de gestión. Estos son algunos campos, lo pueden chequear sin ningún inconveniente. Esto nos abre paso a unas preguntas para debatir, obviamente que lo dejo para que ustedes lo puedan reflexionar. Pueden poner pause al video para que puedan leer cada una de estas preguntas. Si tu intención solamente es certificarte, puedes seguir adelante sin ningún inconveniente, pero si tu intención es implementar la metodología al interior de la empresa, te invito a que puedas reflexionar sobre estas preguntas y también sobre estas tareas que se recomiendan puedas ejecutar en nombre de tu empresa o para tu empresa. Por tanto, te pido por favor que pongas pausa nuevamente y puedas definir o desarrollar estas actividades. El siguiente proceso tiene que ver con crear y refinar el backlog del programa o portafolio. Nótense en que ya no estamos hablando del backlog del proyecto, sino del programa o portafolio, ya es a nivel global.
Lo más importante a tener en cuenta en este proceso es que debemos no solamente definir el product value del programa, sino refinarlo. Y este refinamiento es análogo al mantenimiento de la lista priorizada del proyecto en el proceso, en la fase número 3 de implementación, porque en este caso lo que hacemos es a nivel de programa portafolio, o sea, es a nivel macro. Diferentes product owner deben asistir a esta reunión para poder refinar el product backlog a nivel de programa portafolio, porque ya estamos hablando de grandes proyectos que es a nivel macro, a nivel de alta gerencia. El siguiente proceso tiene que ver con coordinar los componentes del programa portafolio. Reitero nuevamente que estamos tocando esos temas pensando en proyectos grandes. Y como tal, esta coordinación, digamos que se realiza a través nuevamente del Scrum de Scrums entre proyectos. En esta reunión de Scrum, yo tengo otra oportunidad para poder identificar dependencias entre diferentes equipos Scrum que quizá no fueron encontradas o identificadas en las reuniones de planificación previas. Entonces es aquí donde a mí me da la posibilidad de volver a actualizar el Product Backlog para poder coordinar los componentes a nivel de programa portafolio. El siguiente proceso es la retrospectiva de lanzamiento del programa o portafolio. Como lo dice el material, durante este proceso se realiza la retrospectiva de todo el programa. Para ello es importante contrastar los resultados con la visión del programa. Y recordamos que cuando estamos hablando a nivel de programa portafolio, participan y los responsables es a nivel de la alta gerencia. Con esto damos terminado los 8 procesos adicionales que se denotan en grandes proyectos. Y digamos que en el libro de ese book que yo les compartí podrán ver en mayor detalle el desarrollo de cada uno de ellos. El material está pensado única y exclusivamente para abordar los temas que serán evaluativos a nivel de examen de certificación. Por tanto, quienes quieran profundizar más en la metodología, sobre todo en estos 8 procesos, los invito a hacer lectura de estos 2 últimos capítulos del libro que les compartí. Adicionalmente, hay unos conceptos extras curriculares de la metodología Scrum que les podrá ser de utilidad no solamente en su vida laboral, sino en su vida personal, que se dejan a criterio de cada uno de ustedes estudiarlo, que son las técnicas de Pomodoro y las 7P, para que por favor los que quieran profundizar en ese tema lo hagan basándose en el programa, en el material que ustedes tienen. Y si quieren profundizarlo más en internet hay demasiada información. Simplemente les reitero que esos dos temas no tienen una prelación en la parte del examen de certificación. Entonces, pues hasta acá los acompaño en el tema que tiene que ver de la presentación del material. Ya saben que cualquier duda me pueden escribir al WhatsApp o al correo electrónico, ustedes lo tienen. Y espero que puedan sacar sus exámenes lo más pronto posible. Muchas gracias y seguimos en contacto.